Hola, buenos días, profesor. Somos Juan Xin y Xiaolin Ban y vamos a explicarle el ejercicio. Hola, buenos días, profesor. Somos Juan Xin y Xiaolin Ban y vamos a explicarle el ejercicio. Usted tiene 40 años y se plantea la realización de un plan de jubilación para completar su pensión a partir de cuando se jubile a los 70 años. Acuerda con el banco siguiente operación. Desde el momento los 40 años y durante los próximos 10 años realizará pagos trimestral crecientes de 0,1% trimestralmente de forma acumulativa, siendo el primer pago trimestral de 1.500 euros. Durante los siguientes 5 años, ingresará cantidades semestrales constantes e iguales al 50% de la última cantidad trimestral. Durante el resto de los años, anualmente ingresará 600 euros. A partir del momento de jubilación, recibirá en ese momento la cuarta parte del capital que haya ahorrado. Y durante los siguientes 20 años, una cuantía a la final de cada mes se disminuirá un 0,05% cada mes de forma acumulativa. Según las condiciones, sabemos que Q1 es 1 más 0,1%, que es 1,001. Durante los primeros 20 años, el tipo de interés es efectivo anual, así que cuando calculamos el tipo de interés para cierto periodo, usamos el formulario. Durante los primeros 10 años se pagará trimestralmente. Sabemos que M es 4. También nos dicen que I1, el tipo de interés, es 4%. Según el formulario dicho, calculamos que el tipo de interés I4 es 0,9853%. Y durante los siguientes 5 años se realizarán los pagos semestralmente, es decir, el M es 2. Como nos ha dicho, el tipo de interés I2 es 4,5%. Por la misma razón, calculamos que el tipo de interés I2 es 1,98%. Hasta este momento, hagamos un resumen de todos los datos que sabemos. Según la información de que se empieza a ahorrar desde este momento, sabemos que es prepagable. Como la frecuencia de ingresar dinero y el tipo de interés se cambian durante los 20 años, dividimos en 4 etapas para calcular la cantidad que se ahorrará durante cada periodo. El primero, durante los 40 y 50 años. Hay que tener en cuenta, primero, cómo es pagable. C0 hay que multiplicar 1 más I4 una vez más. Y segundo, no hay que olvidar multiplicar los intereses de los siguientes 20 años. La segunda etapa, durante 50 y 55 años. Según las condiciones, desde cuando tenga 50 años y durante los siguientes 5 años, ingresará igual al 50% de la última cantidad trimestral. Tenemos que saber cuánto ingresará el último trimestre cuando tenga 49 años. Según el formulario CN es C0 multiplica Q elevado a N menos I. Sabemos que C40, que es la última vez, ingresará dinero al banco cuando tenga 49 años, que es
1.559,625 euros. Con el mismo formulario, sabemos que durante los 5 años ingresará en total 16.437,690 euros. Igual que la etapa anterior, es prepagable y hay que multiplicar los intereses de los siguientes 15 años. La tercera etapa. Durante los 5 años siguientes, usamos este formulario para calcular la cantidad total que ingresará durante los 5 años. También no hay que olvidar multiplicar el tipo de interés durante los 10 años siguientes. Calculamos que la cantidad es 52.487,032 euros. Y para la última etapa, de 60 a 70 años, con el mismo formulario para la tercera etapa, sabemos que en los últimos 10 años se ahorrará 77.047,073 euros. Hasta ahora sabemos la cantidad se ahorrará durante cada etapa y la cantidad ahorrada cuando empiece la jubilación es el suma de los 4 periodos. Sumamos la cantidad de los 4 periodos. Tenemos el dato de 318.812,26 euros. Sacamos la conclusión. Cuando se jubile, tendrá esta cantidad de dinero ahorrado. La segunda pregunta. Se pide la cantidad que recibirá el primero y el último mes desde que se empiece a cobrar al complemento de jubilación. Ya sabemos la cantidad ahorrada cuando se cumpla los 60 años, que es 318.812,26 euros. Hay una información que dice que al cumplir los 70 años, sacará un 25% de la cantidad ahorrada. Es decir, aún se quedará el 75% en el banco, que es 239.109,195 euros. Marcamos este dato como B0. También se sabe que el Q2 es 1 menos 0,05%, que es 0,9995. Como el tipo de interés es nominal anual, sabemos que durante los siguientes 8 años el tipo de interés anual es I3,6%. Según el siguiente formulario, sabemos que durante estos 8 años el tipo de interés mensual es 0,5%. Y con este tipo de interés cobrará 96 meses constantes. Y el resto de años el tipo de interés es I4 es 3%. Por el mismo formulario. Sabemos que I412 es 0,25%. Con este tipo de interés mensual cobrará 144 meses constantes. Hagamos un resumen de todos los datos que sabemos. Nos ha dicho que cada fin de mes se cobrará. Podemos saber que es pospagable. El valor del 75% de cantidad ahorrada, que es 239.109,195 euros, tiene que ser equivalente del valor de suma de cantidad que cobrará cada fin de mes durante los 20 años del mismo tiempo, es decir, cuando tenga 70 años. ¿Cómo se cambiará el tipo de interés cuando tenga 78 años? Calculamos
en 2 etapas. La primera etapa, de 70 años y 78 años. Usamos este formulario para calcular el valor inicial. Sacamos que el valor inicial, que es cuando tenga 70 años, de la cantidad total que se cobrará durante los primeros 8 años es 74,458C. Y la segunda etapa, el valor inicial de la cantidad cobrada durante los 11 años siguientes es 69,869C. Hay que tener en cuenta el interés de los 8 años anteriores. Como los valores son equivalentes, así que el 65 de cantidad ahorrado es el suma de las dos etapas. Así que 239.109,195 euros es 74,458C más 69,869C. Calculamos que C es 1.656,718 euros. Así que el primer mes cobrará 1.656,718 euros. Ahora vamos a pensar el último mes que cobrará. Sabemos que CM es C por Q elevado a N menos I. Sabemos que en total cobrará durante 240 meses. Según el formulario, el C240 es C por Q elevado a 239. Calculamos que el último mes cobrará 1.470 euros. Si el sujeto muere a los 55 años, aún no termina los pagos, así que cuando muere, su heredor recibirá todo el dinero ahorrado durante los 15 años anteriores con valor de cuánto se muere. Igual que la primera pregunta, dividimos los pagos en 2 etapas por cambio de periodo de pagar. Sabemos que es pagable porque recibirán trimestralmente durante los primeros 10 años y cobros 40 veces. También tenemos que calcular los intereses que generarán en los siguientes 5 años, por eso usamos esta fórmula para calcular. Los siguientes 5 años ya sabemos el V0 es 1.559,625 y recibirán anualmente durante 5 años. Cobros 10 veces. Usamos esta fórmula para calcular. Si muere a los 55 años, sumamos los primeros 10 años y los siguientes 5 años. Si muere a los 80 años, es decir, tenemos que calcular los últimos 10 años. Ya sabemos que el V0 es 1.646,718 euros, porque recibirán mensualmente y durante los 10 años cobros 120 veces. Usamos esta fórmula para calcular si muere a los 80 años. Su heredor recibirá 1.725,2983 euros en total.